Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Tenía 12 años y vivía en Madrid, en un pequeño piso en Carabanchel que mi familia había conseguido con mucho esfuerzo. Recuerdo la sensación exacta. Un olor a quemado que no sabías de dónde venía, las sirenas lejanas y el miedo recorriéndome el cuerpo. Todo comenzó con un pequeño accidente doméstico. Una vela que mi madre había encendido para iluminar la noche en la que la luz se había cortado. Una chispa que terminó convirtiéndose en un incendio que destruyó casi todo. Pero no fue solo el fuego lo que me marcó, sino lo que descubrí entre las cenizas. Papeles, cartas, facturas y un secreto que mi madre había escondido durante años. Toda nuestra deuda no era fruto de la mala suerte, ni de decisiones precipitadas, como ella me había contado. Había alguien más, alguien cercano, que había manipulado nuestras finanzas a propósito. Una especie de amigo de la familia que no era lo que parecía. Mientras observaba cómo nuestras pertenencias se consumían en llamas, sentí un vacío enorme. No sabía si llorar, gritar o simplemente huir. Mi padre estaba ausente esa noche. No recuerdo si por trabajo o por indiferencia. Mi madre lloraba, abrazándome con fuerza, pero había algo en su mirada que me decía que no podía confiar completamente en ella. Esa noche entendí que debía aprender a tomar decisiones por mí mismo, que nadie más podría protegerme de los errores y traiciones que estaban por venir. El fuego, además de destruir nuestra casa, abrió un misterio que cambiaría mi vida. Encontré una caja escondida bajo el suelo del salón. Dentro había documentos que hablaban de negocios, de dinero que jamás veríamos, y de pactos familiares oscuros que mi madre parecía ignorar. Ese descubrimiento me llenó de preguntas y de miedo. ¿Quién podía hacerle eso a su propia familia? ¿Quién podía manipular nuestra vida mientras fingía ayudar? Esa noche tomé una decisión que definiría mi futuro. No dependería de nadie más que de mí mismo. No sabía cómo, ni con qué recursos, pero algo en mí cambió para siempre. Desde ese momento mi meta se volvió clara: aprender, luchar y construir mi propio camino, sin importar los obstáculos que el mundo me pusiera por delante. Mientras las llamas desaparecían en la distancia y la policía se llevaba a los bomberos para asegurarse de que todo estuviera bajo control, yo me quedé mirando el cielo oscuro de Madrid. Pensé en todo lo que había perdido, sí, pero también en todo lo que podía ganar si me atrevía a dar el primer paso. Fue doloroso, aterrador y al mismo tiempo liberador. No sabía aún que ese sería solo el comienzo, que las traiciones, los secretos y las decisiones difíciles me esperarían en cada esquina, que mi vida iba a convertirse en una carrera de supervivencia, creatividad y lucha, que cada error que cometiera tendría un precio, pero también cada acierto traería recompensas inimaginables. Ese fue el primer día que entendí que el mundo no es justo y que, si quería salir adelante, debía aprender a confiar solo en mí mismo. Pero pronto descubriría que no todos los aliados son lo que parecen, y que la soledad a veces es más segura que la confianza ciega. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Me encantaría leer en los comentarios desde dónde me estás siguiendo y qué harías en mi lugar. Después del incendio, la vida se volvió un laberinto de incertidumbre. Mi madre consiguió alquilar un pequeño apartamento en Valencia, lejos de nuestra zona de confort, y yo tuve que adaptarme rápidamente a una nueva escuela, nuevos vecinos y, sobre todo, a la sensación de que todo lo que conocía había desaparecido. No fue fácil. A los 13 años, ya entendía que el mundo no espera a nadie y que la infancia puede romperse en un instante. Fue allí donde empecé a vender mis primeros productos: pulseras hechas a mano, dibujos y pequeños accesorios que creaba con materiales reciclados o comprados con el poco dinero que lograba ahorrar de lo que mi madre me daba para sobrevivir. No era mucho, pero cada venta me enseñaba algo: cómo hablar con la gente, cómo convencer, cómo no rendirme ante un no o una mirada indiferente. Un día, mientras organizaba mis cosas frente al portal del edificio, conocí a Marta, una vecina de mi edad, que se me acercó con una sonrisa cálida y sincera. «Hola, te he visto trabajando todos los días aquí. ¿Quieres que te ayude un poco con las pulseras?», dijo, mostrando interés genuino. Esa fue la primera persona en mucho tiempo que me hizo sentir que podía confiar, aunque el miedo seguía pegado a mí como una sombra. Pasamos semanas vendiendo juntas. Marta tenía una energía que me impulsaba.
y yo le enseñaba algunos trucos que había aprendido para atraer clientes. Con ella todo parecía más fácil. Aprendí que no estaba solo en mi lucha y que la colaboración podía ser una herramienta poderosa. Pero pronto llegó la traición que no esperaba. Una tarde, mientras me dirigía a casa después de un día agotador, vi cómo Marta le mostraba mis diseños a otra chica del barrio, como si fueran suyos. No puedo describir la mezcla de rabia, dolor y decepción que sentí. Me di cuenta de que confiar en alguien más implicaba riesgos. A veces, incluso quienes parecen amigos más cercanos, pueden aprovecharse de ti. Esa experiencia me enseñó una lección dura. La confianza debía ganarse y, hasta entonces, debía depender principalmente de mí mismo. Empecé a tomar decisiones más estratégicas, proteger mis diseños y mi pequeño negocio, y enfocarme en crecer paso a paso. Cada venta exitosa, cada cliente satisfecho, era un recordatorio de que podía construir algo propio, sin depender de nadie más. Recuerdo que aquella noche, sentado en la terraza del apartamento, mirando las luces de Valencia, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por la traición de alguien que pensé que sería un apoyo, pero esperanza porque entendí que podía aprender a sobrevivir, crecer y prosperar por mis propios medios. Esa sensación se convirtió en un motor silencioso que me empujó a crear mi primer negocio formal unos meses más tarde. Mi madre, aunque preocupada, comenzó a ver que yo estaba cambiando. No era un niño que simplemente sobrevivía, sino alguien que estaba empezando a tomar el control de su vida. «Estoy orgullosa de ti, aunque no lo creas», me dijo una noche mientras cenábamos. Y en ese momento entendí que mis esfuerzos no solo eran para mí, sino también para demostrar que valía la pena luchar, incluso cuando todo parecía perdido. Fue entonces cuando supe que debía seguir adelante, que cada obstáculo era un paso más hacia algo grande, que la traición y la pérdida no eran fracasos, sino enseñanzas, y que cada elección me acercaba a la vida que soñaba construir. Pero justo cuando pensaba que estaba empezando a entender el mundo y a manejar mi destino, un misterio del pasado apareció de repente, trayendo consigo secretos familiares que jamás imaginé. Algo me decía que esta historia apenas comenzaba y que las verdaderas pruebas aún estaban por llegar. Nunca pensé que una tarde tranquila podría cambiarlo todo. Mientras organizaba unos viejos papeles que encontré en una caja olvidada en el trastero del apartamento en Barcelona, me topé con algo que me heló la sangre. Una carta dirigida a mí. No entendía cómo había llegado allí, ni por qué nadie me la había dado antes. Pero algo en ella prometía respuestas y al mismo tiempo peligro. La carta estaba escrita con una caligrafía elegante, cuidada, y en el membrete aparecía el nombre de mi abuela. Si estás leyendo esto, significa que has llegado más lejos de lo que muchos esperaban. Hay secretos que tu familia ha escondido, pero ahora es momento de que conozcas la verdad. Cada palabra me hacía sentir un torbellino de emociones. Curiosidad, miedo, ansiedad y una especie de responsabilidad que no había sentido antes. Mientras leía, descubrí fragmentos sobre negocios familiares que creía perdidos, sobre decisiones que habían sido manipuladas por personas cercanas y, sobre todo, pistas que apuntaban a que mi verdadero potencial había sido subestimado desde niño. Había nombres, fechas y lugares que nunca había escuchado mencionar en mi vida. Todo parecía un rompecabezas que yo debía armar. Pero no todo era claridad. Alguien estaba intentando impedir que siguiera investigando. Recibí un mensaje anónimo en mi móvil. «Deja de buscar o te arrepentirás». Mi corazón se aceleró. Sabía que no era una amenaza vacía. Había quienes querían mantenerme ignorante, mantenerme débil. La misma sensación de traición y manipulación que había sentido tras el incendio regresó con fuerza. Decidí que debía ser cauteloso. No podía contarle a mi madre ni a nadie más. Por primera vez, entendí que la soledad no era un castigo, sino una herramienta. Si quería descubrir toda la verdad sobre mi familia y el origen de mis problemas, debía hacerlo por mí mismo. Comencé a investigar cada pista de la carta. Una línea mencionaba un despacho antiguo en Sevilla, propiedad de un pariente lejano que nunca conocí. Otra señalaba documentos legales en Valencia que podrían confirmar lo que había sospechado durante años. Que mi familia había sido manipulada económicamente por alguien que se hacía pasar por amigo. Cada detalle parecía conducir a un misterio más profundo, a secretos que habían sido enterrados por décadas. Mientras tanto, sentía cómo mi mente se abría a nuevas posibilidades. Lo que antes veía como simple supervivencia diaria, ahora se transformaba en una misión.
descubrir quién había sido responsable de los errores de mi familia y entender mi verdadero lugar en todo eso. La mezcla de miedo y emoción era abrumadora. Cada vez que pensaba que estaba más cerca de la verdad, surgían nuevos obstáculos, mensajes anónimos, miradas extrañas de vecinos o contactos inesperados que parecían vigilar mis movimientos. Aún así, algo dentro de mí me impulsaba a seguir. La carta hablaba de una oportunidad, de un destino que no debía ignorar. Hablaba de un camino hacia mi independencia y, a la vez, de un riesgo que podía cambiar mi vida para siempre. Era aterrador, sí, pero nunca había sentido tanta claridad sobre lo que debía hacer. Recuerdo que esa noche, mientras miraba las luces de Barcelona desde la ventana del pequeño apartamento, sentí una mezcla extraña de miedo y determinación. Sabía que la próxima decisión podía ser crítica. Podía abrirme a descubrir la verdad o quedarme en la seguridad relativa de la ignorancia. Y algo en mí sabía que no podía dar marcha atrás. Justo cuando sentía que estaba comenzando a armar las piezas de mi pasado, ocurrió algo que me rompió por completo. Un refugio que creía seguro fue destruido, y con él, parte de mi esperanza. Me enfrenté a mi primera gran pérdida, y el dolor me enseñó que conocer la verdad no siempre significa alivio, sino un precio que a veces duele más que el propio secreto. Pensé que finalmente estaba encontrando un lugar donde podía respirar. Después de semanas de investigación y pequeñas victorias con mi negocio, conseguí alquilar un pequeño local en Sevilla, un espacio humilde pero seguro, donde podría trabajar, almacenar mis productos y sentir que tenía un refugio propio. Era un paso hacia la independencia, hacia la reconstrucción de mi vida después de tantas pérdidas. Al principio, todo parecía ir bien. Cada mañana me levantaba temprano, organizaba mis productos y atendía a los pocos clientes que lograban pasar por la puerta. Era agotador, pero había una satisfacción silenciosa en ver cómo mi esfuerzo empezaba a dar frutos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo algo real, algo mío. Pero entonces, ocurrió lo impensable. Una tarde, mientras cerraba el local para ir a casa, escuché un fuerte estruendo desde el interior. Al acercarme vi humo saliendo de la puerta entreabierta. Al entrar, me encontré con una escena devastadora. Un cortocircuito había provocado un incendio que consumió casi todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Mis productos, mis notas, mis documentos, todo estaba destruido. Me quedé paralizado. No podía llorar, no podía gritar. Solo miraba el humo subir lentamente y sentí como algo dentro de mí se rompía. La culpa, el miedo y la soledad me golpearon con fuerza. Me pregunté una y otra vez, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Por qué cada vez que empiezo a construir algo, aparece la tragedia para destruirlo? En esos momentos comprendí algo fundamental. El dolor no se mide solo por lo que perdemos, sino por lo que nos enseña. La pérdida me hizo más consciente de mis propias decisiones, de mis miedos y de la fuerza que podía encontrar dentro de mí. Comprendí que debía aprender a levantarme, incluso cuando parecía imposible. Pasé semanas reorganizando mis ideas y recuperando lo poco que había sobrevivido al fuego. Cada día era un recordatorio de que no podía confiar en la seguridad externa. Todo dependía de mí, de mi ingenio y de mi capacidad de adaptarme. La tragedia me empujó a ser más creativo, a reinventar mi negocio y a proteger lo que era realmente importante: mis conocimientos, mi visión y mi determinación. Ese fue también el momento en que nació un deseo más profundo: descubrir toda la verdad sobre mi familia y los secretos que habían marcado nuestra vida. La pérdida de mi refugio temporal me enseñó que la seguridad era relativa y que los misterios del pasado no esperarían a que yo estuviera listo. Cada obstáculo se convirtió en una señal de que debía seguir adelante, sin importar el precio. Mientras caminaba por las calles de Sevilla al anochecer, con el humo del incendio aún flotando en mi memoria, sentí una mezcla de tristeza y determinación que nunca había experimentado. El mundo parecía más grande, más peligroso, pero también más lleno de oportunidades. Supe en ese momento que nada podría detenerme si estaba dispuesto a luchar por lo que realmente quería: descubrir la verdad y construir mi futuro desde cero. Y entonces, justo cuando pensaba que estaba solo en esta lucha, aparecieron nuevos aliados, y también enemigos inesperados. Personas que cambiarían el rumbo de mi historia, para bien y para mal. Lo que no sabía era que el verdadero conflicto aún estaba por comenzar, y que mis decisiones tendrían consecuencias más grandes de lo que podía imaginar. Cuando pensaba que mi vida ya no podía volverse más complicada,
Conocí a David. Fue en una pequeña feria de emprendimiento en Sevilla, donde yo llevaba mis productos y algunos bocetos de nuevos diseños que quería probar. David no solo era un joven como yo, lleno de ideas y energía, sino que tenía experiencia en negocios y una visión que me impresionó desde el primer momento. «Veo que sabes lo que haces», me dijo mientras examinaba mis bocetos. «Pero también noto que estás desperdiciando mucho tiempo en cosas que no te llevan a ningún lado. Puedo ayudarte si quieres». Su oferta me hizo dudar. Después de tantas traiciones, ¿cómo confiar en alguien más? Sin embargo, había algo en su mirada. Sinceridad, inteligencia y paciencia. Acepté su ayuda, y pronto se convirtió en mi mentor, enseñándome a organizar mis finanzas, a planificar estrategias de venta y a proteger mi negocio de los imprevistos. Con él, sentí que por primera vez tenía un aliado real. Pero la aparición de David no trajo solo cosas buenas. Pronto apareció Álvaro, un joven empresario que parecía tener una agenda completamente opuesta a la mía. Desde el primer momento, su actitud fue hostil, cuestionando cada paso que daba, intentando sabotear mis ventas y generando rumores entre clientes y vecinos. Su presencia se volvió una sombra constante que dificultaba mis avances. No tardé en descubrir que Álvaro no era un simple rival de negocios. Tenía conexiones con el amigo de la familia que había manipulado nuestras finanzas años atrás. Era una pieza más en un juego mucho más grande de lo que yo había imaginado. Cada movimiento que hacía me recordaba que no estaba solo en esta lucha y que los enemigos podían estar más cerca de lo que uno cree. David se convirtió entonces en mi soporte, pero también en mi guía para enfrentar a Álvaro. Aprendí a anticipar sus movimientos, a fortalecer mi negocio y a encontrar aliados menores en mi comunidad, personas que confiaban en mi visión y estaban dispuestas a ayudarme. Cada encuentro con él era una lección de estrategia y paciencia, cómo negociar, cómo defender mi posición y cómo mantener la calma frente a la provocación. Al mismo tiempo, mi relación con David me enseñó algo aún más importante, que la lealtad y la confianza, aunque frágiles, podían ser más poderosas que cualquier rivalidad. Sentí que, por primera vez, no tenía que enfrentar el mundo completamente solo, y aunque el miedo a la traición seguía presente, aprendí a equilibrarlo con esperanza y planificación. Recuerdo especialmente un día en que Álvaro intentó comprar a uno de mis proveedores para sabotear mi negocio. David y yo tuvimos que actuar rápidamente, buscando alternativas y creando un plan que no solo protegió mis intereses, sino que también nos enseñó a adelantarnos a los movimientos del enemigo. Fue un choque intenso, lleno de tensión y emociones encontradas. Cada error podía costarnos mucho, y cada acierto nos acercaba un paso más a consolidar nuestra posición. Sin embargo, esta etapa también me mostró que no todos los aliados permanecen siempre a nuestro lado. Algunos tenían intereses propios, otros se marchaban por miedo o conveniencia. La vida me enseñaba a valorar a quienes realmente estaban conmigo, no solo en palabras, sino en hechos. Y mientras aprendía a navegar entre aliados y enemigos, descubrí secretos que mi familia había escondido durante años. Documentos, pistas y confesiones parciales revelaban verdades sobre mi pasado que podían cambiar todo lo que creía conocer. Pero estas revelaciones no eran gratuitas. Cada descubrimiento tenía un precio, y pronto me enfrentaría a un sacrificio que pondría a prueba mi fuerza y mi determinación como nunca antes. El mundo que creía conocer empezó a desmoronarse mientras descubríamos los secretos familiares que David y yo habíamos logrado reunir. Entre documentos antiguos, cartas olvidadas y correos electrónicos rescatados, encontramos pruebas de que nuestra familia había sido víctima de manipulaciones mucho más profundas de lo que imaginaba. Algunos negocios que yo pensaba perdidos habían sido desviados intencionalmente por personas cercanas a nosotros. Y no solo eso, los errores del pasado no eran casuales, sino parte de un plan cuidadosamente diseñado para mantenernos débiles y dependientes. Fue en medio de esta investigación que ocurrió algo que marcó un antes y un después. David, que había sido mi guía y soporte en tantas batallas, cayó gravemente enfermo. No era una enfermedad común. Había contraído una infección que requirió hospitalización inmediata. Me sentí devastado, culpable, como si cada paso hacia la verdad tuviera un costo demasiado alto. Me preguntaba si todo valía la pena, si los que me ayudaban terminaban pagando el precio más alto. Aún así, no podía detenerme. La urgencia de descubrir la verdad me impulsaba a seguir adelante, a pesar del dolor. Cada documento que leía,
Cada pista que seguía me acercaba a la esencia del misterio familiar y, al mismo tiempo, me hacía más consciente de los riesgos que corría. Aprendí que los secretos no eran solo información, sino poder, y que manejar ese poder requería cuidado, paciencia y coraje. Mientras cuidaba de David desde la distancia, también comencé a enfrentarme a los dilemas más difíciles de mi vida. ¿Debería priorizar mi seguridad y mi negocio? ¿O arriesgarlo todo para descubrir la verdad y reclamar lo que nos habían arrebatado? Cada decisión estaba impregnada de tensión, miedo y responsabilidad. Aprendí que crecer no solo implicaba ganar, sino también perder, sacrificar y aceptar la vulnerabilidad como parte del proceso. Uno de los secretos más impactantes que descubrimos fue la conexión directa entre Álvaro y el amigo de la familia, que había manipulado nuestras finanzas desde el principio. Álvaro no era solo un rival, era parte de un plan mucho más amplio para controlar nuestra herencia y mantenernos en la oscuridad. Esa revelación cambió mi perspectiva. Todo lo que había pasado no era casualidad, sino un juego calculado en el que nosotros éramos peones. El sacrificio de David me marcó profundamente. Su valentía y su compromiso con mi causa me enseñaron que la verdadera fuerza no reside solo en la independencia, sino en la confianza y el apoyo mutuo. Cada noche que pasaba junto a su cama, sentía cómo su ejemplo me transformaba. El miedo disminuía y nacía en mí una determinación más fuerte que cualquier obstáculo. Comprendí que la vida nos prueba con dolor, pero también nos da lecciones que nos fortalecen de maneras que no siempre comprendemos de inmediato. En medio de todo esto, mi negocio comenzó a estabilizarse nuevamente. Cada paso que daba era más consciente, más estratégico, más seguro, pero sabía que los desafíos no habían terminado. Había un precio por cada secreto descubierto, y cada sacrificio que alguien hacía por mí me recordaba que nada en la vida es gratuito. La verdad siempre viene acompañada de responsabilidades y decisiones difíciles. Y entonces llegó el momento más oscuro. Todo lo que había construido, todo lo que había logrado, estuvo a punto de perderse. La manipulación, los enemigos y las circunstancias pusieron a prueba mi moral y mi fuerza de voluntad. Me enfrenté a la decisión más dura de mi vida. Buscar venganza o aprender a perdonar. Fue el punto más bajo, y también el inicio de mi renacimiento. Nunca había sentido un vacío tan profundo. Todo lo que había construido con esfuerzo, cada logro, cada pequeño avance que me había hecho sentir orgulloso, parecía desmoronarse en cuestión de días. Álvaro, siempre calculador y paciente, había logrado manipular situaciones para poner en jaque mi negocio y mi reputación. Clientes desconfiaban, proveedores dudaban y, por primera vez en mi vida, sentí que había perdido el control. Me senté solo en el apartamento de Sevilla, rodeado de papeles, facturas y mensajes sin responder. No podía evitar pensar en todo lo que había sacrificado David, en todas las noches sin dormir y en cada decisión arriesgada que había tomado desde que comencé este camino. ¿Valía la pena? ¿Realmente la verdad justificaba tanto dolor y pérdida? El dilema moral me golpeó con fuerza. ¿Venganza o perdón? Cada fibra de mi ser quería ver a Álvaro caer, pagar por cada sabotaje, por cada mentira, por cada obstáculo que había puesto en mi camino. Pero una voz dentro de mí me recordaba que mi objetivo no era simplemente destruir a alguien más, sino construir mi propia vida, más allá de los rencores y los engaños. Pasé días y noches en ese estado, caminando por las calles de Sevilla al amanecer, intentando encontrar claridad. Observaba a la gente, sus risas, sus gestos, y me preguntaba, ¿quién realmente tiene control sobre su destino? ¿Es la vida simplemente un tablero donde otros mueven nuestras piezas? ¿O somos nosotros quienes elegimos cómo jugar nuestras cartas? Fue entonces cuando algo cambió. Recordé cada sacrificio, cada derrota y cada lección aprendida. Comprendí que mi punto más bajo no era un final, sino un impulso. Si podía superar esto, si podía mantenerme firme frente a la manipulación y la traición, nada podría detenerme. La determinación que había nacido en Madrid, cuando miré nuestra casa en llamas, resurgió con más fuerza que nunca. Decidí que no seguiría siendo víctima de los errores y las ambiciones de otros. No se trataba de venganza, sino de justicia y de reconstruir mi vida con integridad. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, debía acercarme a mi objetivo: descubrir la verdad completa sobre mi familia, proteger lo que había logrado y, finalmente, asegurar un futuro propio y seguro.
Incluso en medio del caos, sentí un renacer. La desesperación se convirtió en claridad, el miedo en estrategia y la tristeza en fuerza. Comprendí que los puntos más bajos son necesarios, porque nos obligan a enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras dudas y a nuestra capacidad de resiliencia. Y mientras me preparaba para lo que vendría, supe que la próxima etapa no sería solo un enfrentamiento con Álvaro, sino con toda la verdad que había estado oculta durante años. La historia de mi familia, los secretos del pasado y las traiciones que habían marcado mi vida estaban a punto de revelarse, y yo estaba listo para confrontarlos con todo lo que había aprendido. La verdad del pasado estaba más cerca que nunca. Descubrí conexiones familiares que jamás imaginé, motivos detrás de la tragedia inicial y la identidad real de quienes habían manipulado mi vida. Todo estaba listo para el enfrentamiento final, y la decisión que tomaría cambiaría mi destino para siempre. Nunca imaginé que la verdad podría ser tan intensa, tan dolorosa y al mismo tiempo tan liberadora. Todo comenzó con un sobre sin remitente que encontré en el despacho antiguo de Sevilla, el mismo lugar que aparecía en la carta de mi abuela. Dentro había documentos, fotografías y cartas que revelaban conexiones familiares que yo jamás había sospechado. Descubrí que Álvaro no era solo un rival empresarial, era primo lejano, descendiente de una rama de la familia que había sido desplazada injustamente años atrás. Todo su comportamiento, sus sabotajes, sus intentos de manipulación, tenían un propósito: reclamar lo que él consideraba su derecho, aunque para lograrlo tuviera que destruir a quienes, como yo, habían trabajado honestamente para reconstruir nuestro legado. También entendí por qué el incendio en Madrid había sido tan devastador y cómo había afectado nuestras finanzas. No fue casualidad. Algunos documentos indicaban que ciertos pagos y seguros habían sido manipulados para que nuestras pérdidas fueran mayores de lo que deberían. Era un plan bien diseñado, una red de secretos que mi familia había intentado ocultar durante años. Pero lo más impactante fue descubrir la conexión directa con la tragedia inicial. Mi propia madre, aunque afectada por la situación, había sido manipulada sin saberlo. Algunas decisiones que parecían descuidadas eran en realidad el resultado de presiones externas de personas que supuestamente eran amigas de la familia. Esto me llenó de tristeza y de un profundo entendimiento. Nadie es completamente culpable ni completamente inocente. Todos somos parte de un entramado mucho más grande de lo que imaginamos. Mientras absorbía toda esta información, sentí que mi determinación se transformaba en algo más fuerte. No buscaba venganza ciega, sino justicia y reparación. Sabía que enfrentar a Álvaro sería inevitable, pero también comprendí que debía hacerlo con inteligencia y estrategia, utilizando todo lo que había aprendido en estos años: resiliencia, paciencia, aliados confiables y, sobre todo, mi propia fuerza. David, que ya estaba recuperándose, fue un pilar fundamental en este proceso. Su experiencia, su consejo y su calma me ayudaron a no perderme en la ira o en la desesperación. Cada documento que leía, cada prueba que recopilábamos, nos acercaba más a un enfrentamiento inevitable, pero también a una oportunidad de cerrar ciclos, sanar heridas y reclamar lo que legítimamente nos pertenecía. Me senté en la terraza del apartamento en Sevilla una noche, mirando la ciudad iluminada, y entendí algo vital. Todo lo que había pasado, desde el incendio en Madrid hasta los sabotajes de Álvaro, tenía un propósito oculto, no para dañarme, sino para enseñarme la fuerza que poseía, la capacidad de aprender de cada obstáculo y de superar cada traición. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Con toda la información en mis manos y un plan trazado junto a David, llegó el momento del enfrentamiento decisivo. No solo se trataba de negocios ni de secretos familiares. Era una prueba de quién era yo realmente, de qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para proteger lo que amaba y reconstruir mi vida. Lo que sucediera a continuación definiría mi destino para siempre. El día llegó más rápido de lo que imaginaba. Todo estaba preparado: mis documentos, mis pruebas, mi estrategia y sobre todo mi mente clara y decidida. Sabía que enfrentar a Álvaro no sería solo una confrontación de negocios, sino una prueba de carácter, de inteligencia y de fortaleza emocional. Nos encontramos en un café discreto en el centro de Sevilla, un lugar neutral, lejos de testigos incómodos. Álvaro llegó con su habitual aire de arrogancia, confiado, seguro de que podía intimidarme. Pero esta vez, yo no era el mismo joven que empezó vendiendo pulseras en Valencia.
Había aprendido, crecido y entendido cómo jugar sus propios juegos sin caer en trampas. «Parece que has crecido mucho», dijo, con una sonrisa que intentaba parecer amistosa. «Pero todavía no entiendes todo lo que está en juego». «Quizás», respondí con calma. «Pero creo que ahora sí sé lo suficiente para que entiendas que no voy a dejar que manipules mi vida ni mi familia». Le presenté toda la evidencia. Contratos manipulados, pruebas de sus conexiones con el amigo de la familia, documentos que mostraban cómo intentó usurpar lo que no le pertenecía. Cada papel, cada correo, cada carta contaba una historia que no podía ser negada. Álvaro intentó reaccionar, pero no tenía cómo refutar lo que había quedado tan claro y documentado. La tensión era palpable. Aquel enfrentamiento no solo era un choque de intereses, sino un choque de historias familiares y de vidas. Álvaro, al verse acorralado por la verdad, intentó negociar, ofrecer compromisos que en el pasado yo habría considerado aceptar, pero ahora entendía que no se trataba solo de dinero o negocios, se trataba de justicia, de redención y de recuperar lo que legítimamente me pertenecía. Mientras hablábamos, surgieron secretos finales que cambiaron la perspectiva de todo. Resultó que algunos de los movimientos que creí sabotajes habían sido parcialmente dirigidos para proteger ciertos intereses de la familia, evitando que terceros aún más peligrosos intervinieran. Todo era más complejo de lo que imaginaba, y entendí que la vida rara vez es blanco o negro. Existen matices que debemos aprender a reconocer. Al final, la elección fue clara. Podía buscar una venganza fría y destructiva, o podía optar por la justicia y la reparación, asegurando que cada daño se corrigiera sin destruir a nadie más innecesariamente. Elegí lo segundo. Presenté mis condiciones: transparencia en negocios familiares, restitución de lo que nos pertenecía y garantías de que no habría más manipulaciones. Álvaro, aunque no completamente conforme, aceptó. La tensión se disipó lentamente, y por primera vez en años sentí un alivio genuino. El enfrentamiento me enseñó que la fuerza no siempre se mide por la agresión, sino por la claridad, la paciencia y la capacidad de tomar decisiones inteligentes bajo presión. Había enfrentado mis miedos, mi ira y las traiciones que habían marcado mi vida, y había salido más fuerte y más consciente de quién era realmente. Con todo resuelto y la verdad al descubierto, solo quedaba reconstruir mi vida y cerrar el ciclo emocional que había comenzado años atrás. Sabía que el camino hacia la redención personal y la libertad estaba por delante, y que cada decisión futura dependería de lo que había aprendido durante esta larga travesía. Tras el enfrentamiento con Álvaro, sentí un peso enorme salir de mis hombros. La verdad finalmente estaba sobre la mesa, los secretos familiares expuestos y cada pieza del rompecabezas en su lugar. Lo que había comenzado como un camino lleno de traiciones, pérdidas y dudas, terminaba con una claridad que nunca había experimentado. La primera sensación que me invadió fue alivio, seguido de gratitud. Había perdido tanto, pero también había ganado. La confianza en mí mismo, la capacidad de tomar decisiones difíciles y la certeza de que, pase lo que pase, podía reconstruir mi vida desde cero. Decidí que mi primer paso sería recuperar la estabilidad de mi negocio. Con David recuperado y comprometido a mi lado, comenzamos a reorganizar cada aspecto del emprendimiento. Esta vez no solo vendíamos productos, sino historias, esfuerzo y autenticidad, elementos que nadie podía quitarme. Mi madre, emocionada y aliviada, me abrazó durante horas cuando le conté cómo habíamos resuelto todo. No hacía falta decir mucho. Sus lágrimas y su sonrisa lo decían todo. Por primera vez, sentí que nuestra familia estaba realmente unida, no por casualidad, sino por todo lo que habíamos enfrentado y superado juntos. Pero la vida siempre guarda sorpresas. Mientras revisaba unos documentos antiguos en la oficina, encontré un sobre sellado con mi nombre, escrito a mano con la caligrafía de mi abuela. Con cuidado, lo abrí y descubrí algo que cambió todo de nuevo. Un contrato de propiedad de una pequeña casa en las afueras de Madrid, firmado años atrás y olvidado en medio de tantos conflictos. La casa estaba pagada completamente a mi nombre, y la sorpresa no fue solo la propiedad, sino que venía acompañada de una carta de mi abuela. Esta es tu oportunidad de comenzar una vida propia, lejos de los fantasmas del pasado. Todo lo que he hecho fue para protegerte, aunque tú no lo supieras. Ahora es tu turno de vivir plenamente y construir lo que siempre soñaste. Sentí un nudo en la garganta. Todo el dolor, la traición,
La pérdida y el esfuerzo habían culminado en este momento. Había comenzado mi camino a los 13 años vendiendo pulseras y luchando por sobrevivir. Y ahora, con esa casa, con mi negocio estable y con la verdad descubierta, tenía la oportunidad de vivir la vida que siempre había merecido. Decidí mudarme a la casa poco después. Cada rincón me recordaba la lucha, cada ventana la esperanza, y cada puerta cerrada representaba un capítulo que ya había dejado atrás. Era mi espacio, mi refugio, el símbolo de que había superado cada obstáculo con integridad y fuerza. En las semanas siguientes, mi relación con David se fortaleció, y juntos planeamos expandir el negocio, no solo en Sevilla, sino también en Valencia y Madrid. Habíamos aprendido que los aliados correctos son tan importantes como la determinación personal, y aunque nunca olvidaría las traiciones, también comprendí que perdonar y avanzar no significa debilidad, sino poder real. Una tarde, mientras desempacaba en la nueva casa, encontré un sobre más pequeño escondido detrás de un tablón del armario. Dentro había un pequeño cuaderno con anotaciones de mi madre, que revelaba algo inesperado. Durante años había estado guardando documentos secretos de otros familiares afectados por la manipulación financiera, con la intención de ayudar a otras personas que, como nosotros, habían sido víctimas de traiciones familiares. Sin saberlo, mi historia no solo cerraba un ciclo personal, sino que también abría la posibilidad de ayudar a otros, de convertir el dolor en una herramienta de justicia y esperanza. Ese descubrimiento me llenó de una emoción indescriptible. Comprendí que mi vida no solo era mía para reconstruirla, sino que también podía ser un ejemplo y un apoyo para quienes enfrentan sus propios laberintos familiares y personales. Todo lo que había vivido, desde el incendio hasta la traición, la pérdida y el enfrentamiento final, me había formado para esto. No solo sobrevivir, sino transformar mi experiencia en algo mayor. Al mirar por la ventana de mi nueva casa, sentí la paz y la determinación de quien ha pasado por el dolor y ha logrado salir más fuerte. La vida, con todas sus pruebas, me había enseñado que la redención no es solo un destino, sino un camino que se construye paso a paso, con valentía, amor y honestidad, y así, con el corazón lleno y los ojos abiertos a nuevas oportunidades, comencé verdaderamente a vivir.